¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Científicos Industria Argentina, un programa que hacemos todas las semanas aquí en Canal 7, la televisión pública, y estamos recorriendo, como no me canso en decir, y lo digo con toda la boca y con todas las ganas, nuestra 10ª temporada. Cada vez que empezamos el programa, antes de meternos propiamente dicho en exhibir qué es lo que están haciendo nuestros científicos y hemos seleccionado para esta semana, quiero contar la solución a un problema que dejé planteado la semana anterior. En este caso, el problema es un problema que ideó, y que quiero darle todo el crédito que le corresponde, que fue Jaime Poniatchik. Jaime Poniatchik fue uno de los jóvenes argentinos que se dedicó durante muchísimos años a la matemática recreativa. Y Jaime falleció lamentablemente y escribió muchas cosas y dejó muchos problemas. Ha sido realmente una persona que aportó muchísimo a la creatividad y sobre todo a la oportunidad para poder pensar problemas. Naturalmente, haber elegido uno es siempre injusto, porque de todos los que él escribió, elegir uno solo, ¿por qué? ¿Con qué criterio? Pero de todas maneras, Pablo Milrud, que trabaja con nosotros también en Alterados por Pi, me dijo, mira, hay un problema interesante, entretenido, podés proponerlo también en científicos. Y eso fue lo que hice la semana pasada. Supongamos que uno tiene los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y uno dice, ¿cómo hay alguna manera de poder poner estos números uno al lado del otro? De manera tal de empezar en 1. Tienen que empezar en 1. Y de manera tal de que si yo pongo, por ejemplo, al lado el número 4, la diferencia entre estos dos va a dar 3. Supongamos que yo ahora pusiera el 2, el 5, el 6 y el 3. Entonces la diferencia acá es 3, la diferencia entre estos es 2, la diferencia entre estos es 3, la diferencia es 1 y la diferencia es 3. Como se ve, tengo una manera de ordenarlos, pero las diferencias son números 3, 2, 3, 1 y 3. Se repite el número 3 varias veces. Entonces uno dice, ¿hay alguna manera de ordenarlos de manera tal que empiece en 1, pero donde todas las diferencias sean distintas? Y ese es un pequeño problema para pensar con 6 y después lo podemos extender en general. Entonces fíjense lo siguiente, las diferencias, ¿cuáles van a poder ser las diferencias? Como el número más chico es 1 y el número más grande es 6, la diferencia máxima que se puede obtener es un número 5, que es cuando ponga el 1 y el 6 al lado. No hay ninguna otra manera, usando estos números sin usar el 1, que uno pueda obtener una diferencia de 5. O sea, forzosamente, para tener el 5, inexorablemente tiene que haber un 6 acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez que puse el 6 acá, entonces, ¿cómo podría ser entre los que quedan, que cuáles son los que quedan? 2, 3, 4 y 5. No hay una diferencia de 4. La diferencia a lo sumo, entre el 2 y el 5 hay una diferencia de 3. La manera de poder obtener el 4 es poner ¿cuál acá ahora? Poner el 2. Porque si no pongo el 2, entonces nunca más voy a poder tener la diferencia 4. Y una vez que puse el 2, ahora ¿cuál tendría que poner para poder tener una diferencia 3? Tengo que poner el 5. Y una vez que puse el 5, ahora para tener una diferencia 2, voy a tener que poner el 3 acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál queda ahora? 4. Entonces las diferencias acá son 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces esto es una única forma, porque la hemos construido, no hay otra. Esta es la única manera de poder ordenar estos 6 números de manera tal que las diferencias entre todos sean siempre números distintos. Ahora uno dice, ¿y esto vale nada más que para los primeros 6? Y si yo hubiera tenido en lugar de los primeros 6, hubiera tenido los primeros 8, ¿qué hubieran hecho ustedes? Empezar con el 1, ¿y qué hay que poner después? El 8. ¿Y después del 8 cuál? El 2. Y después el 7, y después el 6, etc. Y si uno tuviera los primeros 400 números, pone primero el 1, después el 400, después el 2, después el 399, y así sucesivamente. O sea, que lo que uno advierte que sirve como para un caso particular, que es el de los primeros 6 números, después lo puede extender como un patrón para resolver el problema empezando con los primeros 6, los primeros 10, los primeros 400 o los primeros 15 billones. Es irrelevante. Esto se llama Científicos Industria Argentina y empieza así. En el programa de hoy cerramos el año dedicado a Manuel Belgrano. Científicos argentinos desarrollan un injerto vascular del tamaño de los átomos para uso en operaciones de corazón. Una doctora en química premiada en Kuala Lumpur nos habla del rol de las investigadoras en los países en desarrollo. ¿Conocemos un software?
que simula el tránsito de la ciudad con el fin de mejorarlo. Investigadores de La Plata estudian cómo mantener los alimentos frescos por más tiempo. Y un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando durante la semana. Vamos a hablar de historia, y cuando hablamos de historia en Científicos Industria Argentina, lo convocamos al doctor Gabriel Di Meglio. Gabriel, ¿qué quiere decir la ilustración rioplatense cuando se habla de Manuel Belgrano? Bueno, Belgrano fue muchas cosas, por eso este año es el año belgraniano, creador de la bandera, líder revolucionario y una de las principales figuras políticas de la historia argentina. Para vos fue un héroe. Sí, claramente. De lo que es decir, uno siempre selecciona héroe, héroes, pero me parece que es uno de los personajes más interesantes y más rescatables del pasado argentino. Pues me retracto, no quiero decir héroe, pero sí, quiero decir una persona que valió la pena, realmente fue patriota. Sí, absolutamente. Sí. Okay. Lo que tiene además es que Belgrano y otros, pero él es un buen ejemplo, pues un personaje muy conocido, antes de ser revolucionario, tiene otra etapa muy importante que es ser uno de los ilustrados. Ajá. ¿Qué quiere decir ser un ilustrado rioplatense? Es decir, son aquellos que intentan fundar una sociedad en base a la razón. Es decir, la idea es, el ser humano es perfectible, de los ilustrados, y el progreso de la sociedad es cuanto más se acerca al saber. Entonces lo que hay que hacer es ilustrar, ¿no? Es decir, educar, claro. Y lo que creen es que, hay algo interesante ahí, que es que empiezan a tomar ideas económicas para hacer progresar a la sociedad. Por ejemplo, toman ideas de la fisiocracia, que creía que toda riqueza proviene de la naturaleza, sobre todo de la agricultura, y por lo tanto hay que desarrollar la agricultura para lograr la prosperidad. También leían el liberalismo económico reciente de Adam Smith, que decía que la riqueza se basaba en la división de trabajo, y buscaban impulsar dentro del Imperio Español esto, porque ellos suponían que tanto las ideas de la fisiocracia como las ideas del liberalismo económico implicaban que la economía tenía reglas. Lo que ellos querían es que las autoridades no interfirieran con esas reglas para permitir el progreso. Esto no implicaba ser revolucionarios, no estaban en contra del poder. Lo que ellos creían era que el Imperio Español podía progresar en base a permitir algunos cambios. Entonces, ser ilustrado no era necesariamente ser revolucionario. Lo que sí es cierto es que la ilustración traía una idea muy fuerte, que era que la sociedad podía ser transformada a partir de la acción humana. Es decir, que uno puede influir a través de una voluntad y del uso de la razón en su entorno. Y eso, una vez que sí venga una coyuntura revolucionaria, va a darle una base ideológica a los revolucionarios posteriores. De hecho, algunos de los principales revolucionarios rioplatenses, como Belgrano, Ovieites o Moreno, son personajes que antes fueron ilustrados. Entonces, como ilustrados no eran necesariamente revolucionarios. Una vez que estalló la revolución, por otras razones, la ilustración les dio las ideas para poder obrar como revolucionarios sobre su sociedad. Les dio una ideología. Les dio una ideología. Es decir, en general, yo no creo que las ideas producen revoluciones, pero las revoluciones acuden a ideas cuando necesitan justificar lo que están haciendo, y en buena medida la ilustración, como había pasado previamente en otras revoluciones, como la francesa, les da las ideas digamos, que pueden justificar los cambios que están proponiendo. Se llama Gabriel Di Meglio, es doctor en historia, es columnista aquí en Científicos Industria Argentina, y nosotros seguimos con nuestro programa. En instantes conocemos un injerto vascular de escala nanométrica y nos visita una científica argentina para hablar del rol de las mujeres investigadoras en los países en desarrollo.